Vamos a analizar las 5 causas de la eliminación del FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions y también pues cuál es su situación actual. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, el FC Barcelona jugará esta temporada la Europa League. El combinado blaugrana acabará tercero de su grupo, falta una jornada aún por disputarse de Champions, pero el Barça acabará tercero y no pasará a octavos de final. Sí que lo hará el Bayern de Múnich como primero de grupo, el Inter de Milán en este grupo donde ya no variarán las posiciones en esa última jornada. Es cierto que se está hablando mucho acerca de esta eliminación del Barcelona. Yo creo que realmente no se produjo el miércoles ante el Bayern, que esta eliminación fue hace ya un par de semanas cuando el Barça no gana al Inter en el Camp Nou, cuando empata ella el Barça, pues yo creo que estaba ya prácticamente eliminado. Sí que había una pequeña pizca de esperanza, pero vamos, que finalmente el Inter ganó su partido al Victoria Pilsen y el Barça jugó ese encuentro contra el Bayern de Múnich sabiéndose ya eliminado de esta Champions League, con lo que eso supone. Vale, después de esto, pues creo que al final esto se puede un poco analizar por diferentes causas. Lo he recogido en 5 para hacerlo un poco más dinámico y si os parece, pues vamos ya por la primera. Primera causa, os digo que este vídeo es un poco un análisis subjetivo, o sea que no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo un poco voy a dar mi opinión y también de paso argumentarla. Primera causa, pues obviamente la causa de la eliminación está en el desempeño de los jugadores y del entrenador al frente de este Barcelona. Está claro que si finalmente el Barça no pasa de ronda, los que juegan al fútbol, los que sacan resultados, son los futbolistas, para bien o para mal. De hecho, Xavi Hernández, después de ese partido ante el Bayern de Múnich, hizo autocrítica y también hizo valoración. Esto dijo Xavi. Yo creo que el Barça ha competido, ha dado la cara, luego no se ha dado por diferentes circunstancias, sobre todo por errores propios. Y yo soy el máximo responsable, pero no se ha dado, pero lo has tenido en tus manos. Esta es la gran diferencia, ¿no? Y es una decepción grande, claro que sí. Y nosotros somos los primeros decepcionados, pero esto sigue, tiene que continuar y debe continuar y hay que luchar por títulos esta temporada. Mi discurso no varía, no cambia. Bueno, el fracaso es para el que no lo intenta, ¿no? El que no afronta la situación. Yo creo que lo hemos afrontado, hemos sido mejor que el Bayern de Múnich en Múnich, no se ha dado el resultado. En Milán ya sabéis lo que pasó luego, la decisión arbitral al final, que nos afectó muchísimo, ¿no? Y luego que no estuvimos a la altura, no hemos estado a la altura de esta competición. Hay que ser autocríticos y hay que mejorar con toda la humildad del mundo, seguir trabajando y vamos a ver lo que da la temporada de sí, pero hemos perdido una competición, sí, la Champions hemos perdido, pero por errores nuestros. Yo creo que todavía podemos tener títulos en nuestras manos y poder ganarlos. ¿Por qué no? Hay que competir, hay que seguir. Pues discurso continuista de Xavi Hernández respecto a los últimos partidos de Champions. Lo dicho, lo dice Xavi, ¿no? Ante el Bayern de Múnich el Barça tuvo ocasiones, no las aprovechó y el Bayern sí aprovechó 2 errores defensivos del Barça en un córner y en la siguiente jugada. Contra el Inter de Milán en Milán, pues el Barcelona encajó ese gol de Çalhanoğlu, tampoco fue su mejor partido a nivel ofensivo, sobre todo la primera parte del Barça en Milán fue bastante mala y luego lo que dice Xavi, al final los errores arbitrales, no pitar esa mano de Dumfries, no dar el gol de Pedri, pues por supuesto que condicionan y mucho un partido así de decisivo. Y luego en el Camp Nou, pues ya sabemos lo que pasó con un Barcelona que hizo una gran primera parte, el Inter reaccionó en la segunda y la verdad que es que el Barça tuvo errores defensivos que al final pues le acabaron condenando al equipo culé. Es un poco la realidad del combinado blaugrana en esta Champions en estos partidos, ¿no? No incluye al del Bayern porque lo dicho, el partido ante el Bayern es que yo creo que tampoco hay que analizarlo mucho, ya que el Barça lo jugó como equipo eliminado y el Bayern se jugaba a acabar primero del grupo, cosa que acabó consiguiendo. Por lo tanto, pues en cuanto al desempeño futbolístico del Barça, ha tenido errores ahí y es una realidad. Aparte de estos errores por parte del Barcelona y también por parte de Xavi, ¿no? Que es un poco el que los alinea, el que le dice al equipo cómo jugar, pero yo creo que tampoco es tanta parte de Xavi porque al final fueron errores más bien individuales por parte de los jugadores, pero bueno, que aparte de esos errores también hay un punto mental, ¿no? Yo creo que el Barcelona a veces en la Champions le cuesta mucho, vemos cómo es un Barça a veces que hace una buena primera parte, una segunda que baja mucho o al revés, y yo creo que esto es un poco extraño, ¿no? Le falta ese nivel de estabilidad en cuanto a juego, en cuanto a mentalidad al Barça, que creo que es importante, ¿no? Para el equipo blaugrana de cara a estos partidos, de cara a esta competición. La Champions requiere mucho de esa estabilidad a la hora de pues seguir practicando tu fútbol, aunque tengas un inconveniente, aunque te marquen gol en la primera parte, aunque recibas un tanto y estés dominando, creo que es importante eso y que el Barça pues le está faltando ese punto de un poco rehacerse a los golpes. También es cierto que acumula pues derrotas dolorosas en Champions y que por supuesto es difícil olvidarlas para algunos jugadores que han estado en ellas, pero bueno, no sé, es un poco mi sensación. En cuanto a jugadores y cuerpo técnico, pues obviamente recae una parte de la culpa, de la causa de que esta situación se haya dado en este FC Barcelona, es una realidad. Obviamente lo primero es pensar en los jugadores porque son un poco los que juegan, ¿no? Y esto del rendimiento de los futbolistas hay que tener en cuenta
cuenta que también los rivales pues serán de mucha entidad, serán rivales Champions, rivales importantes, y si no está bien ante esos equipos, pues se nota tanto futbolísticamente como también mentalmente. Este tipo de partidos son muy competitivos y tienes que ofrecer tu mejor versión, aprovechar tus oportunidades, y si no lo haces al final lo acabas notando, y se nota en los resultados, como le pasó al Barça en esta fase de grupos de la Champions League. Vale, segunda parte de esta eliminación en Champions, un sorteo difícil, y esto es culpa del azar, ¿no? Al final pues te toca contra el Bayern de Múnich y contra el Inter, dos equipos que la temporada pasada pasaron de esa fase de grupos. El Bayern perdió en cuartos, el Inter de Milán perdió en octavos, y también está el tema de que no todo es azar, porque al final sí que podemos decir, es que el Barcelona qué suerte tuvo, le tocó justo el Bayern y el Inter, pero es que también el Barça estaba en el bombo 2 de esta Champions. Si el Barça hubiera ganado la Liga, pues estaría en el bombo 1, pero ya no solamente te hablo de la Liga, te hablo de la Europa League, una competición que el Barça jugó el año pasado. Si el Barcelona hubiera ganado la Europa League, que yo creo que podía haberlo ganado, la Liga creo que hubiera sido difícil para el Barça, ni más tal y como empezó, pero la Europa League, si el Barça hubiera ganado, que yo creo que la podía haber ganado perfectamente, o sea, visto un poco lo visto, yo creo que el Barça el año pasado en la Europa League tenía equipo para ganarla sin ningún tipo de problema. Si lo hubiera ganado hubiera entrado al bombo 1. ¿Eso qué significa? Que tienes un sorteo más de cara. Entonces hubiera ganado en probabilidad para que te tocara un sorteo un poco más sencillo, según mi punto de vista, que obviamente te puede salir mal y te puede pasar como al Bayern, que te ha tocado siendo bombo 1 el Barcelona y el Inter de Milán. Es una realidad también, pero yo creo que al final ese sorteo no fue bueno para el Barça en cuanto a azar, y luego también está el punto de que el Barcelona pues tampoco propició que el sorteo fuera más favorable, pues entrando al bombo 1, ganando su Liga o ganando la Europa League. Vale, tercera causa que creo que es muy importante y que no se está valorando tanto, sinceramente le doy mucho valor a esta causa, y es el tema del calendario. Alguno dirá, David, vaya excusa el calendario, todos los equipos tienen el mismo calendario. Sí, estoy de acuerdo, pero no todos los equipos están en reconstrucción, y este calendario de esta temporada no es el mismo que otras temporadas. Es un calendario reducido y marcado por ese mundial, por lo tanto están jugando más partidos en menos tiempo, y esto es importante destacarlo para un equipo en reconstrucción. Os voy a poner un ejemplo. El Barcelona la temporada pasada, su quinto partido de la fase de grupos de la Champions League, que fue contra el Benfica, seguro que os acordáis, ese quinto partido fue el día 23 de noviembre y fue el 18º partido del Barça de la temporada. Esta temporada el Barça ese encuentro contra el Bayern de Múnich lo juega el 26 de octubre, un mes antes de lo que jugó esa quinta jornada la temporada pasada, y cabe destacar respecto a este partido que fue el 16º del Barça en esta temporada. Esto es un poco consecuencia de este calendario reducido. El Barcelona afrontó la quinta jornada de Champions la temporada pasada después de haber estado trabajando un total de 4 meses desde que inició la temporada pasada, y en esta temporada ha afrontado este quinto partido de la Champions después de 3 meses. En un proyecto nuevo, en un proyecto con tantos cambios en plantilla, es más complicado si tienes menos tiempo, si juegas más partidos en menos tiempo también, porque recordemos que el Barça ha jugado 2 partidos en semana desde el mes de septiembre. Hubo un parón de selecciones, es cierto que el año pasado hubo 3 parones en septiembre, octubre y noviembre, pero aún así el Barcelona ha tenido menos tiempo para trabajar con esta plantilla, con estos futbolistas, al tener tantos partidos y al ser el calendario reducido. Y creo que esto es importante, porque al final si no tienes tiempo para trabajar con nuevos jugadores, para que se adapten, para que los futbolistas pues también se vayan dando cuenta de las cosas, vayan alcanzando un poco esa mejor versión, se vayan un poco también adaptando a este Barcelona los unos a los otros, creo que esto es importante y que al final es un problema para los equipos que han empezado la temporada con un proyecto renovado. O sea, equipos más consolidados que afrontan la temporada pues un poco como continuación de la pasada, pero en el caso del Barça no. En el caso del Barça han cambiado muchos futbolistas, ha pasado el tiempo muy rápido en este sentido, muchos partidos, y el calendario ha sido más reducido que la temporada pasada, y eso yo creo que es algo que se nota también, se nota, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que eso al final pues un poco también decisivo en este combinado blaugrana, al igual que en otros equipos que han hecho fichajes, que a veces sí llegan fichajes nuevos, se adaptan rapidísimo y no pasa nada, pero otras veces cuando cambias tantas cosas no todo es tan fácil, y también tienes un poco que tener tiempo para acertar, para equivocarte, para crecer como equipo, y el Barça ha tenido un mes menos de lo que tuvo la temporada pasada, aunque insisto, la temporada pasada hubo 3 parones de selecciones y en esta temporada ha habido solamente 1. El calendario es el mismo para todos, es igual de comprimido, pero por supuesto que es un mayor problema para un equipo que está en reconstrucción. Cuarto punto clave, pues creo que las lesiones. A ver, todos los equipos tienen lesiones, es cierto, pero yo creo que el Barça, más allá de haber tenido lesiones en todas las posiciones, sobre todo después de la fecha FIFA, con lesiones en todo el terreno de juego, con Frenkie de Jong, con Memphis Depay, con Koundé, con Araujo, también Bellerín se lesionó, luego Christensen más tarde. Al final yo creo que las lesiones del Barça, el problema vienen en la defensa, y mira que la defensa del Barça, en cuanto a centrales, creo que es la posición mejor cubierta en plantilla en esta temporada, sin ningún tipo de duda. Tiene centrales el Barça de muchas garantías, pero claro, el Barça afronta el primer partido ante el Inter sin Koundé, sin Araujo
y con Christensen, que se lesiona en ese partido. Tampoco estaba Bellerín, Frenkie de Jong y Memphis Depay, bajas importantes en este Barcelona. El equipo blaugrana afronta el segundo partido ante el Inter sin Koundé, sin Araujo, sin Christensen, sin Bellerín. Los tres centrales probablemente más titulares del Barça esta temporada estaban lesionados para dos partidos importantes, porque al Barça realmente esta competición se le escapa ante el Inter. Ante el Bayern de Múnich sí, que Múnich pudo haber ganado al Bayern, sí que tuvo ocasiones para ganar y demás, pero los partidos clave para el Barça son ante el Inter, y ahí el Barça sufre lesiones en defensa. El Inter también tenía lesionados, le faltaba Brozovic, un jugador de medio campo, le faltaba Lukaku, un jugador de ataque importante. Realmente el Inter tenía otras opciones, pero el Barcelona le quitas a sus tres centrales titulares, y ahí vienen los errores, viene la bajada en cuanto a nivel defensivo, y también viene la consecuencia de estos resultados. Obviamente pues hay muchos factores, no es una excusa, pero yo creo que las lesiones, más allá de tenerlas, está el tema de que ha tenido lesiones en defensa, que es un punto clave en este Barcelona. Y lo dicho, todos los equipos tienen lesiones, pero claro, que se te lesionen tres centrales es un problema. Y quinto punto, la planificación y la administración de minutos. Creo que el Barcelona algún que otro problema ha tenido en este asunto, y es que este verano parecía que el Barça tenía un plantillón, ¿no? Después de las palancas económicas, mirando línea por línea, posición por posición, el Barça tenía jugadores de nivel de sobra para afrontar esta temporada, pero después de arrancar la campaña, estamos viendo con algunos jugadores pues no están dando el nivel, o al menos no están a la altura de las expectativas, ¿no? Realmente el Barcelona este verano ha hecho fichajes en los que ha hecho inversiones importantes de dinero con las famosas palancas. Véase Robert Lewandowski, un fichaje de un futbolista titular indiscutible en el Barça con un gran rendimiento diferencial. Véase Jules Koundé, un futbolista que está también marcando las diferencias en defensa. Y luego también está el caso de Rafinha, un futbolista que yo esperaba mucho de él en el Leeds, lo estaba haciendo muy bien. Es pronto para valorar a Rafinha, pero realmente es el tercer futbolista en el que el Barça hizo el esfuerzo económico para ficharle, y estamos viendo como es un jugador importante en rotación, importante en plantilla. Actualmente en el Barcelona no está marcando las diferencias, y esto genera dudas, ¿no? Porque el Barça hizo un esfuerzo por este futbolista, a lo mejor al Fútbol Club Barcelona le hubiera venido mejor hacer ese esfuerzo en otro jugador que más falta le hubiera hecho pues en el medio campo, ¿no? Se habla mucho acerca de que Sergio Busquets no tiene un pivote como recambio en plantilla, puede jugar ahí Frenkie de Jong, pero realmente a lo mejor al Barça le hubiera venido bien fichar otro pivote ahí, y más tras la marcha de Pjanic. Y luego también en ese medio campo pues creo que sinceramente Pedri está con muchos minutos encima, ha jugado los últimos 8 partidos, es un futbolista que también necesita descanso, y más con este calendario, como un poco toda la plantilla del Barça. Pero creo que al Barça le falta un futbolista de ese perfil de último pase, que es algo que solamente tiene con Pedri, ¿no? Realmente Gavi o Frenkie de Jong no son futbolistas que le vea con esa capacidad. Quizá Pablo Torre puede llegar a tenerlo, aunque también es muy joven, y yo creo que si miras un poco el medio campo del Barça está un poco descompensado con tres futbolistas muy jóvenes: Pedri, que tiene 19 años, Pablo Torre, que también, Gavi, que tiene 18, Busquets, que tiene 34, y luego sí que tienes a Frenkie de Jong y Kessie, que tienen 25. Por lo tanto, un poco en cuanto a edad, un poco descompensado este tema, y sinceramente creo que ese fichaje que sonó tanto de Bernardo Silva para el Barça hubiera sido perfecto, porque hubiera dado un poco más de descanso a ese medio campo del combinado blaugrana, y yo creo que era algo que el equipo blaugrana le hubiera necesitado en este sentido, en cuanto a planificación. Pero vamos, con Bernardo Silva pues un poco por pedir que no falte, que igualmente el Barça ha hecho grandes fichajes, pero claro, un fichaje como el de Bernardo, un futbolista tan completo, que puede jugar en tantas posiciones, que tiene tantas virtudes, cualidades, hubiera sido un fichaje que hubiera mejorado muchísimo el nivel del medio campo del Barça. Y bueno, es un futbolista más que experimentado y consolidado en el fútbol europeo, hubiera sido importante en plantilla tener un futbolista así, pero finalmente pues no se dio la circunstancia, y lo dicho, pues el Barcelona reforzó otras posiciones. Creo que falta algo en el medio campo del Barça, ya sea un pivote o ya sea otro interior con un último pase, pero a veces le echo en falta en el Barcelona eso, no es el último pase, porque normalmente vemos como el Barça no consigue encontrar ese pasador en tres cuartos, y más ahora que no está Leo Messi, y suele buscar abrir a banda, ¿no? Mira, Messi, por ejemplo, también sería un fichaje extraordinario para el Barça en cuanto a su último pase. No sé, creo que es algo que le falta al Barça en este sentido, que se está viendo en esta temporada. Y luego en cuanto a los extremos, pues sí que también tengo alguna que otra duda. O sea, creo que Dembélé y Lewandowski son titulares en este Barça, y el tercero pues no está del todo claro, ¿no? Ansu Fati puede jugar allí, para mí es el que está llamado a ser la tercera opción del Barcelona en ataque. Ferran Torres ha tenido momentos, empezó bien en el Barça, luego sí que tuvo un bajón en cuanto a confianza y en cuanto a rendimiento, parece que se ha vuelto un poco a reenganchar, veremos a ver. Rafinha, lo dicho, también ha tenido sus vaivenes, y realmente es el que debería ser pues titular en este Barcelona, que debería marcar las diferencias, ya que Ansu Fati y Ferran Torres, aunque por él también se pagó, pues son futbolistas más jóvenes, ¿no? O sea que en ese sentido es entendible, pero a Rafinha, si le ficha el Barça, es para marcar las diferencias en ataque, para ser la tercera opción ofensiva del Barça junto a Dembélé y Lewandowski, y no lo está siendo, ¿no? Yo creo que Lewandowski y Dembélé están más que consolidados. En el caso de Dembélé, entiendo que haya muchas críticas, pero es un futbolista que no deja de intentarlo, que es lo que le pide Xavi, lo que ha defendido en alguna que otra ocasión, y que en algún que otro partido ha marcado las diferencias, como el pasado fin de semana ante el Athletic mismamente. Pues bueno, creo que al Barça le faltan alternativas, creo que a lo mejor el Barça se hubiera optimizado un poco mejor los recursos en ataque, sobre todo le hubiera ido la cosa de otra manera. Por ejemplo, tenía Abde, tenía a Aubameyang en plantilla, que a lo mejor eran jugadores útiles para haberse quedado esta campaña, en vez de a lo mejor darle salida y apostar por otros. También incluso en defensa pues podemos ahí entrar a debates, porque por ejemplo hay tres laterales izquierdos,
hay 5 centrales, no sé, yo creo que la planificación del Barça deja alguna que otra laguna y que eso también se nota en el reparto de minutos, porque hay jugadores muy titulares en el Barça. Yo creo que, por ejemplo, pensamos todos Ter Stegen, Koundé, Sergio Busquets, el propio Pedri y Lewandowski son muy titulares, también incluso incluiría a Ousmane Dembélé. El resto, pues bueno, hay opción de que entren unos jugadores, otros, pero al Barça le faltan más jugadores indiscutibles en el equipo, y no solamente porque sean unos fichajes importantes, sino porque se lo ganen, porque demuestren. Y es que yo creo que el Barça, si ficha futbolistas, debe fichar jugadores que estén llamándose a ser titulares en plantillas. Hace un esfuerzo económico un Barça que a lo mejor no tiene tantos recursos y que ha tenido que hacer un esfuerzo tan grande para hacer fichajes y apostar por titulares, por futbolistas que vayan a ser importantes en el equipo, en la rotación, y yo creo que es algo que también el Barça lo debe tener en cuenta de cara pues a próximas temporadas. Entonces la planificación del Barça por el momento me está dejando alguna que otra duda, y mira que a principio de temporada estaba convencido de que era una buena planificación, pero después de que arranque la campaña, no sé, le faltan cosas al Barça, sobre todo en el medio, sobre todo quizá en ataque, le faltan jugadores un poco más indiscutibles en el primer equipo según mi punto de vista. Y nada, es un poco el análisis que haré de la situación del Barcelona. Aún así hay que decir que lo que dice Xavi, al Barça le quedan aún 4 competiciones más, la Liga, la Copa del Rey, la Europa League y luego también pues la Supercopa de España. Son competiciones que si consigues ganarlas pues te pueden cambiar y mucho la temporada, que yo creo que el Barça no tiene todo perdido, que se han juntado diferentes condicionantes que han propiciado que esto sea así. Obviamente lo más importante es lo que pasa sobre el terreno de juego, el resto son un poco pues motivos extra, ¿no? Excusas podemos llamarlo también, llamarlo como queráis, pero que al final lo importante de este Barça es que está, yo creo, practicando, intentando practicar un buen fútbol, que está en un periodo de reconstrucción, como ha dicho Xavi en alguna que otra ocasión. Esto es un proceso en que también hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, paciencia con este Barcelona. Yo creo que Xavi de momento se merece crédito con este Barcelona, por supuesto que sí, está intentando hacer su trabajo y de momento pues llevamos 3 meses de temporada. Paciencia, a ver cómo acaba la cosa. Ahora viene un mundial, ahora va a cambiar un poco la cosa de cara a la segunda mitad de temporada, seguro que se nota, y a ver qué tal avanza el Barcelona. Es un equipo que de momento tiene la afición consigo y que esto es positivo a la hora de que el equipo siga creciendo, progresando y que los jugadores ofrezcan su mejor versión, así que a ver qué pasa. De momento paciencia con el Barça, lo dicho, lo de la Champions no creo que sea que todo esté perdido, ni mucho menos. El Barcelona sigue hacia adelante, tiene que seguir en esa reconstrucción, está en ese proceso y veremos a ver qué tal va la cosa, ¿no? Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas causas y de lo que opinas tú acerca de este Fútbol Club Barcelona. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.